Bueno, seguimos compartiendo más noticias a esta hora de la mañana, en esta jornada de día viernes, así que gracias por estar con nosotros en Paraguay TV. Queremos saludar al presidente titular de la Comisión Nacional de la Competencia, el abogado Rolando Díaz, que nos acompaña. Un gusto tenerte aquí, Rolando. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un gusto saludarte, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto saludar a la audiencia, claro. Bueno, la Comisión Nacional de la Competencia presentándose generalmente siempre en esta época del año con un informe de gestión, rendición de cuentas y hablar del trabajo que vienen desarrollando ustedes. Bueno, iniciemos hablando de qué es la Comisión Nacional de la Competencia, así como una entidad del Estado, como un órgano de extrapoder de repente parece así, ¿verdad? Pero con un alto nivel de compromiso con la sociedad. Mira, realmente yo creo que si bien no es el primer encuentro que tenemos, sí, ¿verdad? Siempre es importante arrancar, creo que por esa pregunta. Primero porque, si bien seguramente la excusa para presentar este informe es la gestión de un periodo determinado, que es un año, realmente es importante señalar que la Comisión, por el hecho mismo de ser joven, ¿sí?, es la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. La Ley de Defensa de la Competencia el año próximo va a cumplir recién 10 años de vigencia, que no son 10 años de vigencia propiamente desde el momento de la promulgación, porque cuando se promulga en el año 2013, recién en el año 2014 se dicta el decreto reglamentario, un año después, y recién en el 2015 se constituye la comisión como tal cuando se incorporan los primeros miembros del directorio. Es decir, el primer directorio de la comisión es recién del año 2015. Y realmente en el año 2016, en octubre, es decir, a finales del 2016, se incorpora el primer director de investigación, que si fijamos bien la estructura de la comisión, constituye en los dos órganos fundamentales que permiten que funcione como tal, ¿sí? El directorio y la dirección de investigación. Entonces, recién a finales del 2016. Por tanto, realmente a partir de ese momento podemos decir que la comisión tiene una cierta vía institucional para el cumplimiento de sus fines. Por supuesto. Con lo cual tenemos poquísimos años todavía de funcionamiento. Y respondiendo a la pregunta directamente, es el órgano de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, que tiene por objeto promover y defender la competencia en los diferentes mercados. Y cuando hablamos de la competencia, qué buen concepto, ¿no? Últimamente, ¿verdad? Porque sí, se creía inicialmente que iba a ser un órgano que iba a depender, por ejemplo, del Ministerio de Industria y Comercio, de las entidades que regulan el comercio en nuestro país, pero finalmente el objetivo es generar un ambiente propicio para una competencia democrática. ¿Qué es la competencia cuando hablamos en ese sentido, en el ámbito comercial? Cuando hablamos de competencia tenemos que básicamente circunscribirnos incluso al concepto casi deportivo, ¿verdad? Por simplificarlo, ¿no? Me encanta. La competencia no es otra cosa que esa tensión que tiene que haber, sí, esa rivalidad que tiene que existir entre determinados actores. Y cuando hablamos de mercado, hablamos de los actores que están en el mercado, es decir, empresas que tienen que tener una tensión entre unos y otros, tienen que mantener una distancia importante en el accionar, tienen que tener estrategias propias y diferenciadas. ¿Y cuál es la ventaja de esa estrategia propia y diferenciada entre una y otra empresa? Sencillamente que cada uno va buscando el camino de proveer al mercado, sí, a los consumidores, mejores productos a un precio mejor, con una calidad mejor, ¿no? Desarrollo, innovación, tecnología, son consecuencia directa de la competencia. ¿Cómo se interpela esto en la sociedad con la ley natural de la libre competencia, por ejemplo? Ya, nuestro sistema constitucional garantiza la libre competencia. Dice, al final tenemos que existir en libre competencia, ¿no? Las empresas tienen que competir. Y la Ley de Defensa de Competencia realmente lo que viene es a establecer dos objetivos fundamentales. Uno, la promoción de esa competencia, es decir, crear condiciones para que se dé esa competencia. Y por otro lado, intervenir solo en la medida en que esa competencia se ve de alguna forma perjudicada por el accionar de las empresas. Es decir, cuando alguna empresa no está actuando de conformidad con la norma, entonces es cuando la comisión aparece interviniendo. Tenemos que entender que la comisión no tiene como rol, por ejemplo,
regular mercados. No, exacto. Si vamos a un ejemplo que a lo mejor puede resultar sencillo y aprovechando que estamos en televisión, Me encanta. A ver. en los medios de comunicación en general, participan en un mercado. ¿Cuál es ese mercado? El mercado de la televisión, por ejemplo, el mercado de la radio, el mercado de las telecomunicaciones en su conjunto. ¿Cuál es esos mercados, esos diferentes mercados en telecomunicaciones son mercados regulados? Existe un organismo regulador que en nuestro país, en nuestro caso, es CONATEL. CONATEL es el órgano que regula esos mercados a partir, por supuesto, de la ley que es la que O sea, no regula las relaciones, pero regula el comportamiento. Lo que hace es intervenir cuando esos procesos que se dan en la competencia en los diferentes mercados, ya sea en mercados regulados como en mercados no regulados, y sencillamente esa intervención se tiene que dar cuando las empresas no están actuando de conformidad con la norma. Por ejemplo, cuando alguna empresa con una posición dominante abusa de esa posición dominante, o cuando empresas se ponen de acuerdo y rompen o eliminan esa tensión competitiva de la que hablábamos antes. Pero esto sí. es una situación que ocurre generalmente cuando hablamos de una situación de competencia. A veces la competencia supera las expectativas y el público no se da cuenta. Pero los operadores sí se dan cuenta, los operadores del mercado se dan cuenta. O sea, por ejemplo, una cadena de supermercados toma la decisión de aplastar a otra cadena de supermercados o viceversa, o una cadena de estaciones de servicio toma la decisión de ganar el mercado, o una cadena de farmacias. O sea, finalmente ustedes han intervenido en situaciones como estas, quizás no dando la denominación de la comercial de la empresa, y han llegado a sanciones. Mira, voy a tomar la primera parte de tu pregunta para entrar en la segunda. Sí, sí. La primera respecto de, y voy a usar incluso la misma palabra, lo de aplastar, ¿no? Claro. Cuando una empresa o un grupo empresarial que participa en un mercado en particular aplasta, y lo digo muy entre comillas. Porque finalmente va por ahí la situación. Claro, estamos hablando de una vocación casi natural, y yo diría que hasta necesaria, y que debería ser así, que forma parte de esta competencia, ¿no? Es decir, incluso de la labor de la empresa, ¿no? Claro, todas las empresas quieren, y está bien que quieran, y deberían querer aplastar a la competencia. Okay. Y deberían poder hacerlo de manera regular, de manera legal, de manera orgánica. Claro, con un mejor producto, con un mejor servicio. Deberían mejorar sus productos, deberían reducir sus costos para poder reducir sus precios, y deberían tratar de eliminar a la competencia ganándose a la clientela. Es decir, cuando tomamos la decisión de decir voy a comprarme, no sé, me voy a comprar un reloj, me voy a comprar unos lentes, me voy a comprar un teléfono, claro. Yo debería tener la posibilidad de elegir entre varios proveedores. Varios servicios. Claro, y debería poder elegir al proveedor que satisfaga mejor las necesidades que estoy teniendo, de las características que necesita el teléfono, del traje que estoy necesitando, de, no sé, la tela de la corbata, la que fuera. Supuesto. El factor que sea. En ese sentido debería poder efectivamente ganar a un consumidor, y por cada consumidor que se esté quedando una empresa, hay otra empresa que se está quedando sin ese consumidor. Claro. En ese sentido es deseable, es bueno y es positivo. ¿Qué es lo reprochable o qué podría ser reprochable? Cuando los caminos utilizados por estas empresas, por ejemplo, cuando ya tiene una gran cuota de mercado, cuando ya tiene una posición dominante, resulta que no es de las lícitas, en ese caso, esa conducta sería reprochable. Y el aplastar en ese sentido a la competencia, por ejemplo, puede ser sancionable, ¿no? Claro. Y es justamente lo que ustedes han hecho a lo largo de la existencia de la Comisión Nacional de la Competencia, establecer sanciones, establecer las diferencias del mercado. Ahora, en ese sentido, bueno, hasta aquí se puede llegar. ¿Cómo finalmente se regula y se logra ese punto de equidad en la libre competencia? Bueno, y ¿Cómo lo han hecho? Claro, gran parte de nuestro rol está en eso, ¿no? En la Comisión Nacional de la Competencia tenemos básicamente dos funciones o dos misiones que nos vienen dadas incluso desde la misma ley, ¿no? Decíamos, promover la competencia, y por el otro lado proteger la competencia como tal. ¿Cómo hacemos esa defensa, esa protección de la competencia?
por dos caminos básicamente. Uno, persiguiendo las conductas contrarias a la competencia y por otro lado, mediante el control de operaciones de concentración. Desde que arrancamos, y por eso hay ¿A qué denominamos operaciones de concentración? Las operaciones de concentración son aquellas uniones de empresas que se pueden dar mediante, por ejemplo, la fusión, ya sea una fusión por adquisición, una fusión en la cual desaparecen las dos empresas y surge una nueva, o sencillamente por una vía que es seguramente una de las más comunes, la compra por parte de una persona física o jurídica de las acciones de otra empresa y por tanto se toma el control de esa empresa. Y hemos tenido, y puedo citar porque son datos públicos, están publicados en nuestra página web, sí, algunos casos que a lo mejor les resulten más familiar a nuestro público, ¿verdad? En este momento a la audiencia, que es, recordamos el caso del GNB BBVA, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos esa dualidad que señalaste un poquito antes y que era bueno separar un órgano regulador y un órgano de control de la competencia, ¿no? Genial. Por ejemplo, para que se diera esa operación, el banco GNB, que estaba comprando acciones del banco BBVA, notifica la operación al Banco Central del Paraguay, claro, para que el Banco Central, en su rol de órgano regulador del sector financiero, acompañe, le otorgue la autorización o le deniegue la operación. Y de la misma forma notifica a la Comisión Nacional de la Competencia para que analice también la operación, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la competencia, es decir, cómo esa operación puede afectar a la competencia y si esa operación no producirá un efecto negativo en la competencia que se daría según nuestra ley. ¿Cómo se mide eso, presidente? Por ejemplo, o sea, ¿hay niveles o, digamos, dentro de ese rubro que la comisión analiza y va determinando si hay realmente una violación de la libre competencia? En nuestro caso, nuestra normativa es bastante explícita en señalar cuándo deberíamos rechazar, por ejemplo, una operación, o cuándo deberíamos condicionar esa operación, autorizarla pero ponerle condiciones, que es cuando la empresa en cuestión, la que va a resultar como consecuencia de esto, en este caso la fusión de BBVA, la absorción, en ese caso, solo en el caso en que esta operación dé lugar a un nacimiento de una posición dominante, es decir, si como consecuencia de la operación la empresa adquiere una posición dominante. Perfecto. O dos, si teniendo ya una posición dominante, como consecuencia de esta, termina reforzando esa posición dominante. Y en esos dos casos sí, se puede dar el rechazo de la operación y por tanto no se puede hacer, o se puede condicionar la operación, es decir, establecerle algunas condiciones, o como se le conoce también remedios, es decir, aquellas atenuantes. Realmente para reducir, por decirlo de alguna forma, el efecto negativo que puede estar produciendo esa posición dominante en el mercado. Un ejemplo, ¿qué ocurre si hablamos de este caso bastante similar y la empresa que está iniciando la fusión recurre a una maquinaria publicitaria como para generar ese impacto en la competencia? ¿Eso puede ser leal o puede ser desleal, por ejemplo? Bueno, la publicidad es un arma lícita, ¿no? Lo que nosotros terminamos analizando es sencillamente si, a lo mejor si como consecuencia de todas las herramientas que pueda disponer, termina reforzando una posición dominante que ya existe o termina adquiriendo una posición dominante. Porque puede ocurrir que una empresa que no tenga participación en un mercado compre la empresa dominante en ese mercado, con lo cual está adquiriendo no solamente la empresa, sino la posición dominante en ese mercado. Un ejemplo, y a lo mejor es emblemático, aunque ya es del 2019. ¿El caso APESA? Bueno, el caso APESA no es un caso de posición dominante, sino un tema de acuerdos. Okay. Podemos llegar ahí en un segundo. Pero si vamos sobre el caso de posición dominante, un caso que sonó mucho, que puede llamar la atención, es el de los frigoríficos, ¿no? El caso de Frigomerc, cuando en una operación contractual estaba adquiriendo la capacidad productiva de Frigorífico Norte. Esa es la única operación de concentración que la CONACOM hasta ahora rechazó. Es decir, que a pesar de los remedios propuestos por la empresa, porque se le dijo a la empresa, usted tiene posición dominante y por tanto esta operación puede suponer un riesgo para la competencia, la empresa propuso remedios y los remedios propuestos no satisfacieron el directorio de la comisión y por tanto se rechazó la operación. Pero o sea, la operación no se desarrolló. No se llevó a cabo. Bueno, entonces esto es una manera, y esto es bastante interesante, o sea, porque de esta manera la institución se consolida con el tiempo
¿Y qué efectos han tenido justamente estas opiniones o estas resoluciones cuando marcan un principio de justicia en estas decisiones? O sea, cuando hay una posición dominante y se le dice, bueno, señores, esta empresa no se puede seguir con la operación o no se puede seguir operando en el mercado, en el ámbito comercial, por qué no decirlo así, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la influencia que ustedes han tenido a partir de estas decisiones que han tomado como institución, por ejemplo? Bueno, yo creo que es muy importante porque si uno se fija en la notificación de las operaciones de concentración solamente, hemos tenido un crecimiento en el número de operaciones que se notifican. Eso de alguna forma viene a reflejar que primero se conoce más la comisión y que las empresas saben o ya asumen la obligación de notificar. De hecho, en más de una ocasión nosotros desde la comisión le hemos intimado a las empresas que notifiquen sus operaciones que, por ejemplo, no habían notificado, o sea, no estaban notificando. Y después, las empresas que han sido condicionadas Sí. también han empezado a asumir que tienen que cumplir esas condiciones, que no son, por decirlo de alguna forma, letras muertas o situaciones meramente cosméticas en las cuales la comisión le dice usted haga esto y luego puede no hacerlo. Por ejemplo, hemos sancionado en 2 ocasiones, aunque una todavía no está firme porque ahora ha sido recurrida por la empresa ante nosotros mismos. ¿Ante el Tribunal de Cuentas? No, ante nosotros todavía, en la empresa Copetrol, por ejemplo, porque incumplió sus condicionamientos, ¿no? Es decir, se le impuso unos condicionamientos en los mercados porque se consideró que reforzaba una posición dominante. Es un caso de empresa dominante, por ejemplo. Así mismo, se le declaró dominante en 8 mercados, en 8 distritos en Paraguay, porque se consideró que el mercado relevante era por distritos, entre ellos Asunción, y fue durante la operación de concentración en la cual el Grupo Copetrol adquirió Petrobras. Okay. Entonces, cuando se dio ese proceso, se le condicionó. Por ejemplo, se le puso... ¿Qué condimentos fueron los que llamaron la atención de la Comisión Nacional de la Competencia para estas opiniones de resolución? Bueno, y básicamente que el Grupo Copetrol en esos mercados tenía una posición dominante que como consecuencia de la operación se vería reforzado porque adquiría todavía más estaciones de servicio, ¿sí? Además, se tuvo en cuenta que, por ejemplo, el grupo está integrado verticalmente, no solamente participa en el mercado, en el último eslabón, que sería el de las estaciones de servicio, sino que también es proveedor mayorista con el emblema, ¿sí? Que con eso también tiene una fuerza mayor, que incluso es importador de combustibles, que participa en el mercado de transporte fluvial de combustible, que participa en el mercado del transporte terrestre de combustibles y otra serie de factores, ¿no? Y a esta empresa, por ejemplo, se le impuso la condición de que en estos mercados no podía superar en número el 50% de estaciones de servicio. Claro, y entonces eso se convierte en monopolio. Sí, bueno, a ver, si llegase a ser el 100% sería un monopolio, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Bueno, pero en ninguno de los casos se dio, ¿verdad? Quería consultarte, presidente, bueno, ¿cómo intiman con el público ustedes? Finalmente, pues el público es el consumidor de lo que se produce en estos mercados. ¿Cómo se logra ese nivel de conciencia? Por ejemplo, tenemos SEDECO que lo hacen a través de campañas y procesos y dice, bueno, cuando ocurre una situación de abuso, nosotros intervenimos y marcamos justicia. Bueno, ¿cómo se trabaja desde esa perspectiva con la ciudadanía? Nosotros llevamos unos 3 años más o menos con un enfoque dirigido a la ciudadanía en general, pero también apuntando a determinados sectores que seguramente podemos decir son nuestro público objetivo de primera línea, ¿no? Claro. En ese caso, primero que nada estamos haciendo, y venimos haciendo desde hace unos 3 años más o menos, unas actividades muy importantes con gremios, ¿sí? Es decir, estamos trabajando con los gremios, pero sobre una cuestión muy importante, que es que conozcan la ley, ¿sí? El objetivo es que se conozca la ley. Hemos avanzado un poco por escalones, ¿no? El primer público son los gremios y son los integrantes de cada caso APESA, por ejemplo. Y son luego los integrantes de cada gremio, las empresas. Exacto. Y luego son los directivos. ¿Por qué? Porque primero hay que tomar conciencia de que existe una ley de defensa de la competencia. En segundo lugar, hay que asumir que, como cualquier otra ley que existe, hay que cumplir con esa ley. Y que, en tercer lugar, si no lo hacemos o si no lo hacen, están expuestos también a las acciones de la comisión, ¿sí? Y en ese proceso escalonado que hemos hecho, hemos llegado primero a los gremios, hemos abierto
trabajado con las empresas, hemos trabajado y venimos trabajando con el sector público también, con, por ejemplo, con las instituciones que regulan. ¿Qué ocurre cuando hay dos gremios de un mismo rubro? Nada, es igual que... Es lo mismo y pueden Pero perfectamente puede darse existir. justamente situaciones de competencia. De hecho, pero- es también una forma de competir, el hecho de que existan dos gremios, ¿verdad? También forma parte de la libertad empresarial, la libertad de asociarse en un gremio o en otro, es decir, la posibilidad de ir a un gremio o a otro, ¿no? También, y creo que es bastante común que existan más de un gremio por sectores, ¿no? Bueno, la Comisión Nacional de la Competencia entonces hoy en día tiene vías de comunicación con la ciudadanía, finalmente que es el consumidor Sí. final de lo que se oferta, lo que se vende, lo que se demanda incluso, y lo que se propone, como lo decíamos también, de manera publicitaria o comercial, porque hoy en día todo es válido. O sea, en la libre competencia todo es válido siempre y cuando se respete al contendiente. Exactamente, sí. Realmente, un detalle importante hablando de posición dominante es que la posición dominante como tal, vamos a suponer en una empresa tremendamente eficiente, Sí. con buena capacidad de producción, con, no sé, un empuje importante que llega a ubicarse en un mercado como el dominante, ¿sí? El hecho de ser dominante como tal no es reprochable. Claro, Eso claro. está bien. Lo que es reprochable es que una vez que alcanzo esa posición dominante o que esa empresa alcanza la posición dominante, abuse de esa posición dominante. Claro. ¿Y cómo puede abusar? Podemos poner un ejemplo más o menos Se me ocurría sencillo, uno, ¿no? se me ocurrió uno. ¿Se te ocurre uno? Se me ocurrió uno, sí. Entonces te dejamos a uno. En el caso que se recurra a la publicidad, por ejemplo, y se recurra a la agresión al contendiente de una empresa similar a otra, una manera justamente de ser desleal en ese sentido. Claro, pero en ese caso estaría entrando en Mi producto es mejor que el tuyo, por ejemplo. estaría entrando en el marco de la competencia desleal que no forma parte del ámbito de nuestra actividad, porque no está regulado desde el punto. O sea, nosotros como CONACOM no somos el órgano de aplicación de leyes de competencia desleal. Lo que nosotros sancionamos o podemos perseguir solamente es el abuso de la posición dominante. Perfecto. O los acuerdos restrictivos de la competencia. Claro. Y por eso decía, un ejemplo de abuso de posición dominante podría ser, por ejemplo, aquel en el que en un mercado, vamos a poner un ejemplo más o menos sencillo, de 5 actores en un mercado, del cual uno de ellos, que puede ocurrir perfectamente, uno de ellos tenga, por ejemplo, el líder, el 70% del mercado, y los restantes 4 se reparten el restante 30%. El que tiene esa capacidad en el mercado, por supuesto, siendo el líder, vamos a suponer también que tiene una capacidad instalada de seguir produciendo mayor que el resto. Tiene una capacidad financiera también mayor que el resto. Superior. Y las demás, las chiquitas, por decirlo, no tienen una capacidad instalada y tampoco tienen capacidad financiera como para crecer en su capacidad instalada, por ejemplo, en un tiempo corto. Entonces, la empresa grande, la empresa con posición dominante, en nuestro ejemplo, toma la decisión de reducir los precios por debajo de costos. Claro. ¿Y por qué hace esto? Porque puede uno soportar. diría, ¿pero por qué hace eso? Esto beneficia al consumidor, podríamos decir de entrada, ¿no? Sí. Porque baja sus costos, con lo cual sería bueno para el consumidor ir a comprar. Pero para el mercado en su conjunto, a mediano plazo puede ser malo. ¿Por qué? Porque las empresas chicas, primero, que no tienen la capacidad financiera para aguantar esos precios, es decir, si bajan sus precios, van a empezar a perder dinero, igual que la grande, pero la grande tiene la capacidad de aguantar. Claro. Entonces podemos Y por decir, mucho tiempo. puede aguantar un año, por ejemplo, perdiendo dinero, mientras elimina a las otras del mercado que no tienen esa capacidad, todos los consumidores migran y Claro. ya no solo tiene el 70, sino llega a tener el 100. Y en este caso, Al ¿qué desaparecer hace? esto- ¿Cómo actúa la competencia en este caso al percatarse de una situación desleal? Deberíamos ir a sancionar a esta empresa por lo que se conoce como abuso de posición dominante por precios predatorios. Porque el objetivo es eliminar a esa competencia, a esas 4 otras empresas, Sí. las saca del mercado. Estas empresas se tienen que ir del mercado porque no tienen capacidad para aguantar, y esta empresa en realidad lo que hizo fue invertir, entre comillas. ¿Por qué? Porque redujo sus costos, Claro. perdió dinero, pero cuando estas otras salieron del mercado, ¿qué es lo que hizo? Si antes vendía a 100, ahora vende a 150 o a 200, claro. con lo cual
en meses termina recuperando el costo de esa inversión, insisto, entre comillas, de reducir sus costos por debajo, reducir sus precios por debajo de costos, ¿no? ¿Cómo están ustedes con el presupuesto económico como para afrontar ese tipo de situaciones como entidad? Porque tenemos un país, ¿verdad? Sí. Un país grande. Tenemos un nivel comercial, tenemos diversos rubros. Sí. Paraguay está entrando a un desarrollo económico interesante en este tiempo, ¿verdad? Sí. Hay condiciones económicas naturales, hay una estabilidad macroeconómica que sienta las bases de cartera de Hacienda, Banco Central, instituciones que regulan, un equipo económico que se junta y trabaja. ¿Cómo están económicamente ustedes? Hablando de una entidad que es joven, que Sí. es flamante y que busca justamente generar ese ambiente de justicia en la competencia. Bueno, yo creo que como todas las instituciones públicas en los últimos tiempos estamos en términos de recursos mal. Ya. Mal porque, por supuesto, no alcanza, ¿no? Okay. Y sobre todo siendo una institución joven, pero también asumiendo que esa es una realidad con la que tenemos que vivir, ¿sí? Es decir, cuando asumimos la responsabilidad de llevar adelante un compromiso tan importante como defender y promover la competencia y teniendo unos determinados recursos que son limitados, Sí. tenemos que saber que tenemos que hacer rendir esos recursos de la mejor forma posible. Solo por poner una referencia, en el año 2019, o sea, hace nada, éramos 16 funcionarios, incluidos, diríamos, el cuadro directivo, el directorio de investigación. Hoy somos 32, de los cuales un 60% más o menos son del equipo técnico. Y son personas que tienen una formación técnica, pero tenemos que recordar que la ley volvemos al comienzo, ¿no? La ley de defensa de la competencia es del 2013, es decir, no tenemos expertos en derecho de la competencia y los tenemos que hacer en casa. Claro, Y en ese lo marco que faltaría creo... sería una actualización entonces. Claro, en ese proceso actualización. estamos formando al equipo también. Entonces, por ejemplo, la dirección de investigación, que es el área que tiene que investigar las conductas contrarias a la competencia claro. y formular las acusaciones, está conformado a día de hoy por 5 personas, de las cuales están divididos en 2 partes, y los que realmente tienen que acusar son apenas 2. Entonces, es evidentemente un equipo técnico muy reducido que necesita fortalecerse, ¿no? Y estamos también trabajando en eso. Una última consulta y agradecerte, Rolando Díaz, que estés con nosotros, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que deja conocer justamente lo que vienen desarrollando ustedes como entidad. En 2 líneas, Sí. ¿qué futuro se proponen ustedes como entidad? Yo diría fortalecer la dirección de investigación, fortalecerlo no solamente desde el punto de vista de que evidentemente necesitamos incorporar recursos, pero sobre todo fortalecerlo desde el punto de vista de las capacidades, ¿no? de los conocimientos técnicos. Perfecto. Para poder desarrollar un trabajo fuerte. Una segunda línea importante, seguir promoviendo la competencia, seguir trabajando muy de cerca con los gremios y con las empresas para que entiendan el concepto de competencia y sobre todo para que lo apliquen en su día a día. Para eso los programas de cumplimiento son importantes, que lanzamos justamente este año nuestra guía para desarrollar programas de cumplimiento en las empresas. Y finalmente, el año próximo cumplimos 10 años de la ley. Insisto, no 10 años de funcionamiento de la CONACOM, pero sí 10 años de la ley. Es una buena oportunidad y la consideramos en este periodo que está cerrando ahora, sí, para hacer un examen de pares, ¿sí? Es decir, 3 instituciones del mundo, una americana, una europea y otra seguramente de Asia, va a estar examinando a la Comisión Nacional de la Competencia, a nuestra Ley de Defensa de la Competencia, un informe que se va a presentar en julio del año próximo, en el cual esperamos tener una radiografía de cómo se ha venido aplicando la Ley de Defensa de la Competencia, cuáles son sus virtudes y cuáles son las oportunidades de mejora. Una especie de ISO de calidad. Sí, un análisis, podríamos decir, de 360 grados. Ya veremos si tenemos una superintendencia de la competencia entonces. Y a partir de ahí ver cómo podemos evolucionar, ¿no? Y le sumo 2 aspectos, formación, por supuesto, y el área de comunicación, que es fundamental para que la gente sepa. O sea, al conocerse más la normativa, hay un mayor cumplimiento de la norma de la ley. Sí, sí, sí. Rolando Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ernesto, un gusto estar contigo, un gusto saludar a la audiencia. Bienvenido a Paraguay TV. Aprovecho para hacerles llegar a todos el mensaje de Feliz Navidad. Creo que tenemos que aprovechar la Navidad para disfrutar de la familia y esperar que el año próximo sea un año mucho mejor para el país y por supuesto que haya más Y ojo competencia. que ustedes están trabajando a estas horas, así que hay 24 horas de atención. Sí.
Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, trabajando con nosotros, y lo esperamos en la próxima. Hacemos una pausa en las noticias y hablamos con más información. Gracias.